Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 368 de la séptima temporada. Hoy, ¿no somos espirituales? Con Edgar Pacheco. En unas polémicas declaraciones que han salido a la luz, el cantante mexicano de música cristiana Jesús Adrián Romero afirma que los evangélicos no son espirituales y que considera otra religión. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente. El testimonio de Jesús Adrián Romero es un testimonio muy particular. Él salió del catolicismo, pero él siempre consideró al catolicismo como una parte fundamental de su conversión, de su visión espiritual, etc. Entonces, de alguna forma, en esta transición que él ha ido teniendo, Jesús Adrián Romero ha ido coqueteando cada vez más con elementos del catolicismo. Pero Jesús Adrián Romero comete un error, y el error de Jesús Adrián Romero es que también piensa, quizá, que lo único que existe religiosamente profundo es el catolicismo romano, porque lo compara al mundo evangélico, que es superfluo quizá desde su perspectiva, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles algo muy interesante, mis queridos hermanos, ¿sí? Voy a decirles algo muy interesante. Voy a ir a poner el video, lo vamos a analizar y ustedes se van a dar cuenta de algo. Jesús Adrián Romero, por disposición divina, Dios le concedió tanto a él como a Marcos Witt ser los adalides de un movimiento que para el mundo evangélico fue de mucha bendición, ¿sí? Y estoy hablando del movimiento musical evangélico, que rompió fronteras, abrió muchísimas puertas, catapultó a muchos talentos y lo sigue haciendo. Pero me atrevo a decir que estos son los dos perfiles, ¿no? Cuando pensamos en el boom musical, pensamos de inmediato en Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, pensamos en Juan Carlos Alvarado, pensamos en este señor que dura como una hora haciendo vocalizaciones, este señor, ¿cómo se llama? Marco Barrientos. Pero me atrevo a decir que son dos, ¿no? Jesús Adrián Romero y Marcos Witt. Dios les permitió estar en la palestra de este boom evangélico. Vamos a ver una transición muy interesante en el boom musical en las iglesias evangélicas de cantos congregacionales hechos específicamente para el canto público en la congregación a cantos mucho más genéricos, mucho más universales, mucho más comerciales, sobre todo de parte de Jesús Adrián Romero, que intenta como entrar al mundo, ¿no? Y vas a verlo, por ejemplo, que en los últimos años Jesús Adrián Romero canta ya abiertamente canciones seculares. Jesús Adrián Romero canta abiertamente con artistas seculares, porque forma parte de su nueva visión espiritual. Todo muy bien, bueno, ya cada quien le rendirá cuentas a Dios de todo eso, pero voy a decirles algo muy interesante. Yo hace ya, no sé, una década que yo me bajé de ese caballo, de la música evangélica. No sé cuál sea el artista del momento, no me interesa, no sé cuál sea el canto. La realidad es que en nuestra iglesia no cantamos ni uno de esos cantos que andan ahí modernos, cantamos solamente himnos y yo estoy totalmente desconectado. Y la razón del por qué lo hice es porque me di cuenta que especialmente en el mundo evangélico, específicamente en el mundo evangélico, la música adquirió un poder preponderante. De manera que la mayoría de los jóvenes, y esto se lo digo como un pastor que pastorea jóvenes la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los jóvenes dependen muchísimo de la música, pero muchísimo de la música. A tal grado que si tú le quitas, por ejemplo, la batería al joven que toca la batería, se desaparece de la iglesia. O si tú le quitas la guitarra eléctrica, o si le quitas esto, o si le quitas que estén en la palestra dirigiendo la alabanza, los pierdes. Porque básicamente con el tiempo se fue solidificando la idea de que joven, música. Y quien dirige la música hoy en las iglesias evangélicas son jóvenes. Me desconecté de todo eso y me di cuenta que para ser un poco más robusto en la vida espiritual había que desconectarse de esa antología musical que con el tiempo va haciendo que ¿cómo se dice cuando necesitas una droga cada vez más alta? Te va haciendo como dependiente de más y más y más y más, ¿no? Y musicalmente, pues la música tiene por fin llegar no solamente a los oídos, sino llegar a las emociones, ¿no?
Quiero mostrarles lo que dice Jesús Adrián Romero y vamos a analizarlo juntos para que ustedes se den cuenta de varias cosas bastante interesantes aquí. Vamos a ir parte por parte, ¿les parece? Ya estamos casi 700 personas conectadas, por favor denle like. Sí, son adictos a la música. Lamentablemente el boom musical pasó de eso y luego ahorita voy a ir hablando algunas cosas interesantes. Vamos a ver lo que dice Jesús Adrián Romero, pongan mucha atención. Antes, y no he cambiado de opinión en relación a eso, que los cristianos evangélicos somos los menos espirituales comparados con otras religiones del mundo. Creo que la reforma a los protestantes nos llevó a perder. La reforma de Lutero. La reforma de Lutero, sí, nos llevó a perder cosas importantes de la espiritualidad que tienen que ver con el simbolismo, que tienen que ver con liturgias, que tienen que ver con rituales, liturgias, simbolismos que apuntan al misterio, ¿sí? Con el silencio. Fíjate nada más lo que él está diciendo aquí. Jesús Adrián Romero no es ningún tonto, hermanos. Jesús Adrián Romero es una persona que, les guste o no, es una persona que ha leído. Y a ver, muchas de las declaraciones que él dice son polémicas porque las dice en el contexto del mundo evangélico, y el mundo evangélico no te tolera muchas cosas porque no las entiende. Entonces Jesús Adrián Romero no es ningún tonto. Jesús Adrián Romero está diciendo algo muy cierto. Pero fíjese lo irónico de esta situación. Básicamente está diciendo que el mundo evangélico es menos espiritual que otras religiones. Y obviamente está hablando en el contexto de la religión católica, quizá la religión ortodoxa. Y él dice que el mundo evangélico perdió esta espiritualidad que él asocia con la liturgia, con el símbolo, con el misterio, con el silencio, con la contemplación, con la mística, la perdió a causa de la Reforma Protestante. Uno esperaría que si él realmente está comprometido con lo que cree, con esto que él está diciendo, si él realmente está comprometido con esto que está diciendo, uno esperaría que en su iglesia, lo que uno vería en su iglesia es esto que él considera que el mundo evangélico perdió. Uno vería la liturgia bonita, ¿verdad? Ortodoxa, el simbolismo, el misticismo, pero uno va a su iglesia, va hasta Huepicentro, ahí en Monterrey, en el norte de México, uno va a su iglesia, que también dirige este señor Ulises Oyarzún, y uno se va a encontrar básicamente tres cosas. Un concierto de música obviamente que está en la línea de lo que él ha venido promoviendo, un concierto, se va a encontrar un mensaje sumamente superfluo, divertido, ¿no? Buena onda, cancherito, y se va a encontrar una iglesia orgánica, ¿no? Una iglesia cool, una iglesia con luces, etc. Entonces es un tanto irónico que esta crítica que hace al mundo evangélico, él no la pueda tomar, porque él es el líder de ese movimiento. ¿Están escuchando? Jesús Adrián Romero, quieran o no, ha sido el líder indiscutible de ese movimiento superfluo musical, porque ha sido él el que ha estado creando ese contenido musical que consumen los evangélicos junto a todos esos grupos evangélicos que andan ahí pululando, que hacen música cristiana, que hacen música para la iglesia. Entonces es un tanto irónico, pero fíjense nada más, porque ahí la cosa no acaba, pero escúchenlo nuevamente. Yo lo he dicho antes y no he cambiado de opinión en relación a eso, que los cristianos evangélicos somos los menos espirituales comparados con otras religiones. Entonces, a ver, yo le voy a dar la razón en algo a Jesús Adrián Romero. Le voy a dar la razón en algo. Si tú quieres una iglesia litúrgica, existen en el mundo protestante iglesias litúrgicas muy ortodoxas. Está la iglesia luterana, literalmente es una misa. La iglesia anglicana es una misa. Si tú quieres iglesias litúrgicas, vas a encontrar iglesias litúrgicas que se han apropiado de la catolicidad en el mundo protestante. Pero aquí notamos que él está haciendo una crítica al mundo evangélico. Como el grueso de la población que consume su música es el mundo evangélico y muchos católicos romanos, él piensa que el mundo se divide en dos. Y ese es el problema siempre, hermanos. Siempre es el problema de estos opinólogos como Hugo Delgado y como que piensan que el mundo se divide en dos, católicos romanos y evangélicos, pentecostales y bautistas. Ese es el mundo que existe. Entonces, para él, todo lo espiritual se lo quedó la iglesia católica. Y la reforma hizo que los evangélicos perdieran toda la espiritualidad. No, si a alguien debemos de culpar de que el mundo evangélico ha ido perdiendo los elementos espirituales de la liturgia, es a Jesús Adrián Romero. ¿Está escuchando? Si a alguien podemos culpar de que los evangélicos han ido perdiendo sus nexos con la ortodoxia y la liturgia,
es a Jesús Adrián Romero, es a Marcos Witt y es a todos esos grupos que andan por ahí pululando, que te venden la liturgia en un concierto musical. Porque si yo quiero liturgia, yo me voy a mi iglesia. En mi iglesia hay liturgia. En mi iglesia no hay concierto, Jesús Adrián Romero. Ese cuentito de los conciertos entró contigo a la iglesia evangélica. Entonces, si alguien es culpable de esto, eres tú. ¿Sí? Si alguien es culpable de esto, como dice el pastor Chuy Olivares, es Marcos Witt. Si alguien es culpable de esto, es Marcela Gándara. Porque todos ellos, Marcos Barrientos, todos ellos introdujeron el formato de concierto musical y hicieron que se sustituyera en la mayoría de las iglesias el himnario, ¿verdad? Se sustituyó el himnario. Se sustituyeron los elementos que todavía permanecían en las iglesias ortodoxas, porque mi iglesia es evangélica, pero es litúrgica, es metodista litúrgica. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Que tú fuiste el culpable. Pero miren lo irónico, hermanos, miren lo irónico, para que ustedes se den cuenta, andan celebrando los católicos. Si este señor estuviese comprometido con lo que dice, ¿por qué uno no lo ve en su iglesia? ¿Por qué uno no lo ve en su iglesia? ¿Por qué si tú vas a Vástago Epicentro no ves la liturgia que él presume que le falta al mundo evangélico? ¿Por qué él no se vende como ejemplo? Miren, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Por lo que dice la Biblia. Porque en los últimos días harán mercadería de vosotros. Y aquí, miren, eso no vende, camaradas. Eso no vende. ¿Sabes qué vende? Vende hacer un disco con cantantes como Rayleigh Barba, cantar con Favela. Eso sí vende. Entonces, a ver, al pan pan y al vino vino. Yo sí soy de los que digo que la música me tiene harto y que estoy harto de los conciertos y que el mundo evangélico está drogado de música, drogadísimo. Por eso yo me voy a una iglesia litúrgica, punto, se acabó. Pero pongan atención lo que él dice y vamos a ir analizando. Yo lo he dicho antes y no he cambiado de opinión en relación a eso, que los cristianos evangélicos somos los menos espirituales comparados con otras religiones del mundo. Creo que la reforma a los protestantes nos llevó a perder. La reforma de Lutero. Esa declaración es una estupidez, ¿sí? Es una imprecisión histórica. La reforma no llevó a nadie a perder, porque si tú vas a una iglesia luterana, ¿qué cree el señor Jesús Adrián Romero que se va a encontrar en una iglesia luterana, que es una iglesia reformada, de la reforma? Se va a encontrar el incienso, se va a encontrar el vitral, se va a encontrar la Eucaristía como centro de la vida de los creyentes, se va a encontrar la misa, ¿sí? Va a encontrar todos esos elementos que él dice que le faltan al mundo evangélico. Entonces aquí otra vez confunde protestantismo con ese mundo en el que él se desenvuelve. El mundo del vacío, el mundo del humanismo, el mundo del hedonismo, el mundo en donde todo se pierde. Entonces, miren, se los voy a decir aquí, ni se sorprendan que este señor en algún momento sea católico, porque este señor piensa que las únicas dos líneas que existen es mundo pentecostal evangélico, donde se perdió la liturgia, neopentecostal carismático y catolicismo romano. Y entonces los compara y dice, no, me agrada mucho el catolicismo y la espiritualidad. Hazte luterano. Pero qué poco hombre de que no te des cuenta de que todo esto es culpa tuya. Todo esto es culpa de él, hermanos. Y a ustedes que les gusta la música, que gracias a Dios yo hace mucho tiempo pasé por mi terapia de rehabilitación. Hace mucho tiempo pasé por mi terapia. Tú me preguntas qué grupo, yo no sé, Nami. Si tú me pones a cantar en la iglesia, yo te voy a cantar himnos o te voy a cantar canciones de este señor, porque crecí en el boom de este señor, 80s, 90s, 2000. Pero en el boom donde este señor cantaba cantos congregacionales, fíjate qué triste van descendiendo, porque ¿cómo iniciaron estas personas? Iniciaron cantando cantos congregacionales, y ahorita ¿con quién está cantando Jesús Adrián? Ahorita Jesús Adrián canta con Favela, con Rayleigh Barba, con con aquel, canciones de amor. Mira, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? Porque ahí van siguiendo tus pasos, porque tú fuiste el referente. Tú fuiste el referente de ese mundo. A ver, yo salí del catolicismo por una canción tuya que hablaba de la salvación. Y ahora nos quieres vender el cuento de que el mundo evangélico está desprovisto de espiritualidad. ¿Sí? Entonces, noten por favor, que esto está sucediendo y va a seguir sucediendo siempre. Los evangélicos, sobre todo los de línea pentecostal, los de línea carismática, que no conecten con la iglesia, con la historia de la iglesia y del mundo protestante puro y duro, todos esos evangélicos van a andar de aquí para allá, y de aquí para allá, y de aquí para allá, porque la música, a nosotros se nos dijo
que viviríamos por fe, por medio de la predicación del Evangelio, pero si tú vives por la música, un día te vas a hartar. ¿Entiende eso? La vida espiritual no está diseñada para vivir a través de cantos, entiéndelo. No vas a sobrevivir la vida espiritual a través de una antología de Majo, de Montesano, yo qué caramba sé. No existe eso. En algún momento te vas a hartar porque estás raquítico, espiritual, doctrinal y teológicamente eres un palo. Por eso te quitan de la batería y te vas al mundo. Te quitan la guitarrita y te achicopalas, te entra depresión. Porque dependes de un pedazo de fierro, dependes de la música para sobrevivir. Ese no es la vida cristiana. Entonces, o te desintoxicas de la música y te conectas a la iglesia con su riqueza espiritual, o te va a pasar lo que le pasa a todos. Ay, es que la sola escritura a mí me hizo irme a hacerme el catolicismo. No, no es cierto. No es cierto. La sola escritura tiene 500 años y el protestantismo sigue creyendo. Tú eres un cabezón que, a ver, venías de una secta, venías de un grupo donde lo único que te daban era música, conciertos, brincos, algarabía. Nunca estudiaste las escrituras, nunca conociste el protestantismo y entonces de repente entras a una iglesia donde huele bonito incienso y te quieres volver loco. Te quieres volver loco. Y a ver, si no se los dice alguien, se los digo yo. Todos esos jovencitos que están en las iglesias y que están enamorados de los grupos musicales y de los solos de guitarra, agárrenlos un día y pregúnteles el credo. Pregúnteles el credo. Pregúnteles los 10 mandamientos. Miren, uno por uno van a empezar a patinar, porque esa generación es la generación de Jesús Adrián Romero, es la generación de Marcos Witt, es la generación de Montesanto, es la generación de todos esos flacos espirituales que dirigen a nuestras iglesias. Dirigen a nuestras iglesias. Arránquense los pelos, a mí qué me interesa. Arránquenselos. Si alguien les va a decir la verdad, pues aquí se las decimos y aquí no les cobramos. Entonces, son tus hijos espirituales. Pablo hablaba de hijos espirituales que formó con sus entrañas. Decía Pablo, sufro dolores de parto en oración, en predicación, en exhortación. ¿Cuáles son los hijos espirituales de Jesús Adrián Romero? Todos esos católicos truchos que están enamorados de sus cantos, que los meten a misa porque yo canté sus cantos en misa, ¿sí? Todos esos muchachitos que ahorita tienen sus grupos de rock y que, a ver, cualquier palabrita ahí, Jesús, la cambian, una palabra de amor la cambian por Jesús y luego se la venden a la iglesia. Crean, por supuesto, comunidades raquíticas espiritualmente. Y cuando uno les dice, oye, el concilio de Éfeso, se quieren arrancar los pelos de la cabeza porque no saben que la iglesia ha tenido concilios, porque no saben que la iglesia tiene catecismos, porque no saben que la iglesia nunca ha propugnado la vida espiritual a través de música, que tiene una mistagogía, que tiene un catecumenado, que tiene un crecimiento espiritual. ¿Qué pasa? Entonces el Señor ahorita dice, ay, ya me cansé. Ah, mira, qué fácil, ¿no? Y todo eso que hiciste, y todo eso que vendiste, y todos los milloncitos que te clavaste vendiendo tu música barata, ¿no? Porque, a ver, cuando yo tomo un disco de Jesús Adrián Romero, cuando recién empieza de hombre a hombre, son cantos congregacionales, literalmente cantos que yo puedo cantar. Es más, algunos son himnos sacados literalmente del polvo y vueltos a poner en circulación con música moderna. Pero yo ahorita voy y escucho, ¿qué caramba está cantando Jesús Adrián Romero cantando canciones de Alex Ubago? ¿Qué está cantando este señor? Este señor debe retirarse un tiempo, ¿sí? Cantando canciones de Alex Ubago, en su canción cantan canciones de Sin Bandera, cuando piden la ofrenda cantan la canción de Happy de Farrell. ¿Por qué? Porque se perdió la línea de lo sagrado. Entonces, el asunto aquí es que esta desacralización no es culpa de la Reforma, Jesús. Esta desacralización, si alguien es culpable de la sacralización del mundo latino evangélico, eres tú. Tú eres el culpable. Porque tú no te mantuviste en la línea que el Señor te concedió para este mundo evangélico al cual fuiste una bendición. Ahorita estás cantando con personas. Mire, Favela literalmente está metido en el asunto de la Santa Muerte. ¿Y qué comunión tiene la luz contra las tinieblas? Este es de los señorcitos que nos dicen que van a ganar al mundo haciéndose como el mundo, ¿no? Malinterpretando totalmente al apóstol Pablo, que dice qué comunión tiene la luz contra las tinieblas, qué comunión tienen los ídolos, el altar de los ídolos con el altar de Jesucristo, nada. Bueno, vamos a seguir. La reforma de Lutero sí nos llevó a perder cosas importantes de la espiritualidad que tienen que ver con el simbolismo, que tienen que ver con liturgia. Aquí dice que la reforma de Lutero llevó al mundo evangélico a perder cosas de la espiritualidad. Discúlpeme, pero no. Discúlpeme, pero eso es una imprecisión no solamente histórica, sino una imprecisión de qué es el mundo protestante. Aquí él demuestra algo muy interesante. Él demuestra desconocimiento, ¿sí? Él demuestra desconocimiento porque lo más probable es que él no se desenvuelve en ese mundo. Él no conoce el mundo luterano, él no conoce el mundo anglicano, él no conoce la High Church, él no conoce, por ejemplo, las iglesias presbiterianas, ortodoxas, litúrgicas, las iglesias metodistas. Es más, hay pentecostales litúrgicos.
¿En qué mundo ha crecido Jesús Adrián Romero? ¿Quién es la gente que consume su música? La gente que consume su música son los neocarismáticos que crecieron en el boom musical y que dependen de la música para sobrevivir espiritualmente. Porque si les quitas la música, no tienen liturgia. Piensen en lo que les estoy diciendo. Si tú le quitas la música a esas iglesias no tienen que hacer porque la mitad de su culto se basa en un concierto. ¿Por qué? Porque adoptaron el modelo que estos personajes introdujeron en la década de los 90, de los 2000, a las iglesias evangélicas neocarismáticas y carismáticas y pentecostales. Y muchos bautistas y muchos compraron este asunto. Muchos lo hicieron. Y entonces tú le quitas a esos jovencitos, no quieren subirse a tocar y no tienes músicos. ¿Por qué? Porque dependes de la música a un nivel impresionante. A ver, si vas a orar tienes que poner a Jesús Adrián Romero. Si vas en el carro tienes que ir escuchando a Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Majo, Montesanto, porque no puedes vivir sin música. ¿No te das cuenta que creciste en un momento, sobre todo los millennials y los centennials, crecieron en ese mundo? Le dices a un centennial que existe el luteranismo, te va a decir, eso es católico romano. Y ahí andan todos pululando. Ahí andan todos pululando en las redes sociales que cuando escuchan que el luteranismo son sacramentales, se quieren arrancar las vestiduras porque crecieron en el neocarismatismo, crecieron en un mundo musical. Crecieron en un mundo musical. Pregúntele usted al hijo de Jesús Adrián Romero qué cree. Literalmente es un gnóstico. Pregúntele a su niña, a la que él le cantaba muy bonitas canciones, ¿qué cree? Literalmente ella niña ya no canta canciones cristianas, ella ya tiene sus discos de música mundana. Y no es como que yo me rasgue las vestiduras, ¿no? Porque, a ver, yo lo he dicho, yo puedo cantarle una canción a mi esposa, pero yo sí creo que hay una distinción. La iglesia, el lugar, el recinto donde yo me congrego, requiere ser respetado, es sagrado. ¿Por qué? Porque reúne a un cuerpo santo, un pueblo santo. Si tú no pudiste seguir en ese camino en el que Dios te estaba usando, entonces no te quejes de que el mundo en el que tú te desenvuelves siga tus pasos. ¿Y quién es ese mundo? Todos esos neocarismáticos, todos esos pentecostales que están enamoradísimos de los grupos musicales. Vamos a hacer un campamento. Perfecto. ¿A qué grupo musical traemos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a hacer un campamento y vamos a traer a este grupo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es prioridad? A mí no me van a engañar. Yo soy joven también. Yo también viví todo eso, los grupos juveniles. Todo eso lo viví. ¿Sabes? Una de las cosas con las que yo más batallé en mis últimos pastorados, donde pastoreé 150 jóvenes, 200 jóvenes, ¿sabes cuáles eran las cosas? Que estaban drogadísimos de música. Drogados de música. Para ellos, Hillsong, para ellos, todos esos grupetes, ¿no? Que para mí la verdad son irrelevantes, que si cantan bonito y a mí me vale un cacahuate, estaban drogadísimos. Entonces, cuando yo quiero empezar a enseñar teología para que el joven se fortalezca, ¿qué crees que empiezan? Ya me voy porque aquí el culto está... Ah, por supuesto, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque eres carnal, eres sensual, dependes de estar ahí con la música, que el solito de guitarra, que la batería, que esto, que mira que eso, dependes de eso. Tú no... A ver, ¿quién les dijo a ustedes que existía un evangelio para los jóvenes y un evangelio para los viejos? ¿Quién le enseñó a esta gente, a todos estos grupos de jóvenes, que hay una forma de vivir el evangelio diferente a como la viven los viejos? Que ellos por ser jóvenes pueden vivir la vida cristiana de una forma diferente a como la viven los grandes. ¿Quién les enseñó eso? Ah, pues en esta burbujita en la que crecieron, ellos creen que ser joven es ser chévere y que puedes vivir el evangelio de una forma distinta y pasarte la cancherito con la playerita y bla, bla, bla. A ver, no. A los jóvenes se les dan los mismos requerimientos, que nadie tenga en poco tu juventud, porque tú vas a ser ejemplo en fe, en conducta, en amor, etcétera, etcétera, porque si no, te van a tener de tonto. Por eso la brecha generacional en las iglesias es impresionante, porque los ancianos que pasaron por procesos bien difíciles, por procesos duros, ven a los jóvenes actuando como tontos, que quieren nada más estar brincando en concierto, en campamento, y dicen, no, pues, ay. ¿Sabes? Te voy a decir aquí, y si hay metodistas aquí que lo sepan de una vez, ¿sabes qué fue una de las cosas que me dijo a mí el presbítero? Sí, escucha, el presbítero de la zona, de la iglesia que yo pastoreaba, que cuando iba a ser que los jóvenes quieren jugar, que los jóvenes quieren brincar. Y yo rasgándome las vestiduras, ¿cómo que los jóvenes quieren jugar? Y cuando vengan las pruebas, y cuando vengan las tentaciones, pues va a poner una canción el señorcito, ¿va? ¿Sí o no? Va a poner una cancioncita. Y le vamos a traer una predicacioncita de Itiel Arroyo para que se vuelva loquito el jovencito. Ay, mira qué suave, trae una dinámica, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el jovencito es un flaco,
Porque no lee, porque no estudia, porque no conoce al Señor. Y si tú le preguntas al señorcito de doctrina, te va a decir, la doctrina eso es muy religioso, porque acuñaron la palabra religión de forma negativa. Y entonces dice, eso es religiosidad. Y luego te salen con esas frasecitas piteras que te quieren vender de que hubiera hecho Jesús, ¿no? Así solucionan ellos los problemas. Te ponen una pulsera y te dicen, que hubiera hecho Jesús. O te sacan otra frasecita pitera de, el cristianismo es relación, no religión. Y salen a evangelizar con pancartitas, Dios te ama, porque no entienden nada de la vida cristiana. Entonces yo no los culpo a ellos, yo culpo a sus maestros. Pero uno de esos maestros es este señor. Es este señor. Él es uno de esos maestros. Porque él fue uno de los promotores del movimiento musical. Y no estoy en contra de la música. Él fue uno de los promotores del movimiento musical. ¿Sí? Y mira, los católicos también están enamorados de este tío. En las misas católicas se cantan las canciones de él. Nada más para que se den cuenta de la influencia que tiene este señor. Los propios católicos. Sí, los propios católicos. A mí no me hablen de ningún grupo, yo ningún grupo escucho, hermanos. Ninguno. Yo no escucho ningún grupo de esos evangélicos. Ni uno. Ni uno. Aquí en la casa no se escucha esa música. No, yo no escucho nada de eso. Yo prefiero escuchar a Debussy, a Chopin. Yo prefiero escuchar a Satie. No sé, yo no escucho nada de eso. Y cuando quiero escuchar alguna música de gusto musical, me escucho música country ya. Y escucho a Alan Jackson, el disco de himnos de Alan Jackson, me encanta. Son himnos muy bonitos, los canto en la iglesia. Entonces, vamos a seguir escuchando lo que dice. Liturgias que tiene que ver con rituales, liturgias, simbolismos que apuntan al... ¿Y por qué no lo mete el Señor a su iglesia? ¿Por qué no mete el ritual, el simbolismo, la liturgia? ¿Por qué no lo mete? ¿Sabes por qué? Mira, porque no vende. No vende. Entonces, es un tanto raro, porque si yo amo la liturgia, ¿verdad? Y si yo fuera a formar una iglesia, al último grupo que yo voy a meter a la liturgia es herederos, yo no voy a meter música sierreña ahí para que esté la gente, meto los himnos, meto un coro, ¿sí? Meto un piano, un órgano, y ya se acabó, porque la vida no va a girar en torno a la música. Si te gusta, vienes, y si no te vas, y se acabó, la música no es para ti. Vamos a adorar juntos en el culto público al Señor y ese punto. ¿Y a quién voy a poner? Voy a poner a una persona llena del Espíritu Santo, madura, sabia, que conozca las Escrituras, no un mocoso, que porque sale un solo de guitarra y que sabe tocar la batería va a dirigirme a la banda, va a dirigirme al grupo. No, Señor. Misterio. ¿Sí? Con el silencio, la contemplación. La Biblia habla de Dios como un misterio, Sí. de la fe como un misterio, del llamado como un misterio, pero nosotros nos hemos vuelto creyentes de certezas, no de misterios, como que lo sabemos todo, lo entendemos todo, lo manejamos todo, al punto de que todo ese simbolismo, todos esos rituales, todas esas liturgias que apuntan hacia ese misterio, las echamos por la borda. No, discúlpame, pero no. Tú no le estás hablando al mundo protestante ahí. Ya estaría que yo traiga a Juan Carabajal y que me diga que ellos tiraron todo el misterio por la borda, ya estaría, ¿no? Que traiga aquí al sacerdote anglicano con el que yo chateo en Instagram, que sigue mis likes y que él tiró el misterio, se pone su sotana, él da su misa al mundo protestante. ¿Sabes qué pasó? Que el mundo en el que tú te desenvuelves es el mundo neocarismático que consume tu contenido, consume tu música. Ese mundo neocarismático ciertamente botó todo a la basura. Ese mundo neocarismático no le interesa la doctrina, no le interesa la teología, no le interesan los catecismos, no le interesa... Ese mundo quiere música, quiere algarabía, quiere profetas, quiere apóstoles, quiere riqueza, quiere prosperidad. Ese mundo del cual pululan muchas de nuestras iglesias, muchas de nuestras denominaciones tienen ese tipo de iglesias. Ese mundo tú lo fomentaste. Tú lo fomentaste. Entonces no nos hagamos tontos. Porque si tú no hubieses fomentado ese mundo, todo eso que tú dices que se perdió, tú lo tendrías en tu iglesia. Tú lo tendrías. Yo iría a Vástago Epicentro y lo primero que encontraría sería la liturgia, un introito, ¿verdad? Un preludio. Yo encontraría al director, la lectura pública de la Biblia, las lectoras del altar. No encuentras nada de eso. Desde que entras, concierto. No hasta tiene un grupo musical, Vástago Epicentro es un grupo musical. Y te reciben con concierto. Entonces, estas personas son exactamente lo mismo que Santiago Alarcón, hermanos.
Entonces ni se sorprendan que un día Jesús Arián Romero diga, y nos vemos, me voy al catolicismo, porque es el mismo fenómeno cochino de Santiago Alarcón, que crecen en sectas, crecen en movimientos desnudos, sin doctrina, sin fuerza, sin catecismo, sin credo, sin nada, y dicen, ese es el protestantismo. No, señor, ese no es el protestantismo, ese es el último resabio que existe, y viene bien aparejado de estos movimientos musicales. Entonces, o ustedes toman en cuenta esto, o sus hijos y los hijos de sus hijos van a seguir chupando y mamando estos pantanos, ¿eh? Van a seguir mamando estos pantanos. Y entonces no se quejen cuando van con el pastor porque su hijo no quiere obedecer a Dios. Y luego se asustan cuando yo les digo, oigan, es que aquí en mi casa mis hijos están bajo mi fe, se bautizan, yo bauticé a mis hijos, mi casa sirve al Señor. Aquí no hay con que mi hijo va a tomar su decisión, eso no existe, se asustan. Pero cuando llegan los niños a la adolescencia, que quieren andar de locos, bebiendo, el pastor tiene que ayudarme. ¿Y por qué? Tú los metiste en ese mundo. La religión canaliza los sentimientos religiosos del individuo. Si no hay sentimientos religiosos, ¿qué carambas va a canalizar? ¿Cuál es la diferencia de irse a un concierto, al Coachella o al Tecate, yo qué sé, e ir a una iglesia? La única diferencia es la letra, señores, es la letra. Los dos son conciertos. 40 minutos de música seguida, ¿verdad? Y luego un sermón ahí humanista, bonito, chévere, Dios te quiere bendecir, una risita por aquí, una risita por allá, todo bien, vámonos bien. Y luego vendes esa idea de que saliste bien bendecido, pero flaco, raquítico. Vienen las pruebas y entonces te peleas con Dios porque Dios me hace pasar esta prueba, porque no sabes que el cristianismo no solamente se nos concede vivir por Cristo, sino el sufrir. Pero el sufrimiento no entra aquí no entra el sufrimiento, aquí entra el concierto. Aquí no entra el sufrimiento. Ellos no creen que el sufrimiento sea parte, ¿verdad?, del cristianismo, porque para ellos la prosperidad es el cristianismo. Y luego viene el neófito ese de Santiago Alarcón y te dice, yo pertenecía al protestantismo, y te hablan y te describen estos movimientos piteros, ¿no? Tristísimo. Pero bueno, siguiendo lo que él está diciendo, dice que nosotros hemos cambiado, escuche bien, que nosotros hemos cambiado el misterio, la liturgia, todas estas cuestiones místicas por la razón. Ve a mi iglesia. Yo lo invito a mi iglesia, quien quiera ustedes que esté en Chihuahua, vaya a la iglesia y se va a dar cuenta que la liturgia, desde que iniciamos con un introito, pasamos a un preludio, las lectoras del altar. La liturgia está diseñada para canalizar sentimientos religiosos que yo ya poseo. Romanos capítulo 12, mi culto es racional, y la iglesia canaliza esos sentimientos religiosos. Por eso el término parroquia que se usó en la antigüedad era justamente en representación a esos lugares que los romanos tenían, que aunque estuvieras lejos de la capital, entrabas a esos lugares y eras parte, lo que serían los consulados, las embajadas. Es inviolable. Pero si yo entro a tu iglesia y hay un concierto, luces apagadas y es un espectáculo de luces sugestivo y conductivo, entonces no te quejes de que un día yo me harte de eso. Me harto de la música, me harto del ruido, porque ruido ya tengo mucho. Escuche lo que estoy diciendo, ruido ya tengo muchísimo. Aquí el mundo es ruido todo el día. Entonces hay momentos donde yo quisiera ir a la iglesia de Jesús Arián Romero. A ver, Jesús Arián Romero, ¿puedo encontrar silencio en tu iglesia, así como tú dices que le falta al mundo evangélico? Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que yo voy a encontrar silencio? Porque él dice aquí en el principio, él lo dice. Y no he cambiado de opinión en relación a eso, que los cristianos evangélicos somos los menos espirituales comparados con otras religiones del mundo. Creo que la reforma a los protestantes nos llevó a perder. La reforma de Lutero. La reforma de Lutero, sí, nos llevó a perder cosas importantes de la espiritualidad que tienen que ver con el simbolismo, que tienen que ver con liturgias, que tienen que ver con rituales, liturgias, simbolismos que apuntan al misterio, ¿sí? Con el silencio, el silencio y contemplación. Vamos a hablar de la contemplación y el silencio, ¿no? Que es básicamente el camino del ascetismo. Bueno, yo me pregunto, si yo voy a la iglesia de Jesús Arián Romero, ¿ustedes creen que yo voy a encontrar silencio? Voy a encontrar silencio en la iglesia de Jesús Arián Romero. ¿Qué voy a encontrar en la iglesia de Jesús Arián Romero, hermanos? Nada más dígame, ¿qué voy a encontrar? Lo último que voy a encontrar en la iglesia de Jesús Arián Romero es silencio. Lo que voy a encontrar es un concierto con un equipo lineal, así, 2 proyectos por lado, pantallas, luces, la batería a tope, las guitarras eléctricas, el bajo. ¿Voy a encontrar silencio? No voy a encontrar silencio. De verdad que no lo voy a encontrar. Si yo quiero silencio, a la última iglesia que voy a ir es a la de él. Pero lo que me sorprende es por qué critica esto. Porque esto demuestra que él mismo
está sufriendo esto. Entonces, vuelvo a repetir, no se sorprendan que este neófito se vaya al catolicismo romano. Allá que se vaya, allá quédese, conjunto con Santiago Alarcón, que piensan que este es el protestantismo y quieren vendérselo a la gente. Contemplación. La Biblia habla de Dios como un misterio, Sí, sí. de la fe como un misterio, del llamado como un misterio, pero Fíjese algo aquí bien interesante. La Biblia habla de la fe como un misterio y ciertamente hay cosas que son un misterio y nos sobrepasan. Yo, por ejemplo, digo que creo en la encarnación del Verbo en el vientre de María y los carismáticos, los nestorianos, se quieren arrancar los pelos. Porque en ese mundo, donde nunca se toman el tiempo de cotejar doctrinalmente las creencias, de saber que nuestro mundo es muy amplio, para ellos el mundo se reduce a 3 o 4 creencias básicas, ¿no? Dios me ama, me quiere prosperar, la música tiene que estar chévere y el predicador tiene que tener unción o pasármela bien en la iglesia, ¿no? Incluso estas iglesias que se convirtieron básicamente en Starbucks, donde te sirven tu cafecito y te tratan muy chévere, pero sales vacío. Porque esas iglesias, en vez de estar formando creyentes para un mundo real, como las iglesias católicas, no forman a nadie. Por eso tanto el católico de a pie como estas iglesias neocarismáticas, la única diferencia es que uno te dice que no cree en María y otro dice que cree en María, pero los dos están raquíticos espiritualmente. Les hablas de un credo y se asustan. Se asustan. Ahí no andan todos esos cristianos, supuestamente, que, abiertamente se declaran nestorianos, con tal de no aceptar que los cristianos creemos en credos. No, Edgar tiene que ser católico romano. No, yo no soy católico romano. O no se sorprenden los propios católicos porque digo que soy católico. Porque piensan que el término o el vocablo católico, que por cierto es un adjetivo, ¿no? Piensan que solo ellos lo pueden... O sea, es una ignorancia impresionante y así está el mundo, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. nosotros nos hemos vuelto creyentes de certezas, no de misterios, como que lo sabemos todo, lo entendemos todo, lo manejamos todo, al punto de que todo ese simbolismo, todos esos rituales, todas esas liturgias que apuntan hacia ese misterio, las echamos por la borda, las hicimos a un lado. Nos hemos vuelto como orgullosos y el orgullo no compagina bien con la espiritualidad. Creo que la gente está cansada de este dogmatismo y esta forma de pensar que somos los únicos. Pero, ay, Dios mío. Miren, hermanos, hace una década, aproximadamente hace una década, se dio un fenómeno en las redes sociales donde literalmente el neocalvinismo, los pastores neocalvinistas de Estados Unidos pusieron un debate sobre la palestra y dijeron, básicamente, ¿saben qué? Necesitamos reevangelizar a la iglesia. Y eso se expandió como una pólvora. Las redes sociales se inundaron de jóvenes calvinistas. Tenían un punto a favor. Los movimientos neoevangélicos, los movimientos neocarismáticos habían abandonado la doctrina. Y entonces estos jóvenes, muchos de ellos empezaron a migrar en masa. Escuche bien, al calvinismo. De hecho, tengo amigos que eran arminianos y actualmente son calvinistas. Y ese cambio se dio en el inter de esa década cuando ellos, a través de las redes sociales, empezaron a escuchar a un Paul Washer, a un John Piper, a un John MacArthur, que les dieron el calvinismo una reivindicación de su propia personalidad. Y encontraron robustez teológica en el calvinismo y son calvinistas. Ahora son calvinistas. ¿Qué los movió? ¿Qué los movió hacia allá? Los movió justamente de que estaban hartos. Estaban hartos de que lo único que se les daba en las iglesias era música, profetas, prosperidad, conciertos, campamentos. Pero cuando escucharon una predicación del evangelio, hermano, tú vas y escuchas a Paul Washer, la predicación de Paul Washer es la cosa más sencilla que puede haber en el mundo. Es la cosa más sencilla que te puedes topar. La predicación de John Piper igual, te habla de la supremacía de Cristo, te habla del amor, pero como esta gente, esta burbuja de centennials, crecieron en estos proyectos musicales, aquí sí le vamos a decir proyectos musicales, crecieron en esa burbujita, cuando escucharon a Paul Washer querían arrancarse las vestiduras porque dijeron, ¿y este tipo dónde salió? Es un tipo cristiano que ama las escrituras. Un tipo cristiano que ama la palabra del Señor, la vive, la predica y la comparte con los demás. Y no estoy haciendo Paul Washer santo de mi devoción, pues no es perfecto.
Tendrá sus errores y a ver, tú podrás compaginar con él o no, pero lo cierto es que marcaron un antes y un después en la vida de muchos jóvenes. Y no me van a dejar mentir que aquí en el chat hay muchos jóvenes que escuchando a Paul Washer y escuchando a John Piper y escuchando a MacArthur y escuchando a estos predicadores de sana doctrina, y digo en el mejor sentido de la palabra porque yo no soy calvinista, pero ciertamente predican, no predican como Maldonado, Cash Luna y todos esos barrabajanes, se convirtieron al calvinismo. Siguen siendo cristianos, pero migraron a comunidades más robustas, donde se les predica la palabra. Cierto o no, que aquí hay personas de esas. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en el mundo neoevangélico? Ni siquiera va a ser evangélico, porque no puedo meter a los evangélicos ahí. ¿Qué está sucediendo? Que estos personajes, que Jesús Arián Romero, Marcos Witt, a ver, ¿quién más? Barrientos, Marcela Gándara, este otro patán que sale con lentes y se cree la última Coca-Cola del desierto, Alex Campos, todos esos payasos, literalmente estuvieron vendiendo un formato en la última década, un formato que la mayoría de las iglesias evangélicas les compraron. Porque no hay iglesia evangélica que no cantase las canciones de estos personajes. Y yo les pregunto, ¿y dónde estaba la iglesia antes de que estos personajes surgieran? ¿Dónde estaba? ¿A poco no existía la iglesia evangélica antes de que surgiera? Por supuesto, pero compraron el formato musical y ahora ya se están dando cuenta que el formato musical, escuchen lo que les voy a decir, el formato musical llegó a su fin. Se acabó. Y entonces empieza la migración otra vez de todos esos jóvenes, ¿sí? Que ya están hartos también. Que ya nada los sorprende. ¿Por qué? Tenemos un problema social y psicológico actualmente, bien ajustado psicológicamente y socialmente, que es la gente está aburrida. Por eso el scrolling tiene que ser cada vez más breve, hermanos. Tiene que ser cada vez más videos de 1 minuto, rápido, vámonos, videos de 30 segundos, 40 segundos, si no me aburro, si no cambio, vámonos. Tiene que ser alguien que esté hablando rápido y dinámico, que me enganche, si no me voy, porque es la droga continua. Estos tíos ya van de salida. Ese formato musical ya se acabó. Y entonces, ¿qué va a pasar con todos estos jovencitos que crecieron ahí? Pues prepárense para la siguiente apostasía, porque esos jovencitos son los que van a estar liderando las próximas iglesias. Y entonces, si ahorita tú te sorprendías con un Cash Luna, pues los que siguen están igual, porque vienen de este mundo. Entonces, prepárense los jóvenes y las personas y los pastores que están escuchando esto, porque ustedes no solamente van a tener que luchar contra las sectas, sino contra todos estos jovencitos, todos estos millennials, todos estos centennials que crecieron en esa burbuja musical y que de doctrina, de credos, de Biblia, no saben más que una papa. Una papa. Prepárese para eso. Prepáresele. Por eso yo siempre les he dicho, mientras más nos acercamos al fin, hermanos, la iglesia se va cirniendo. Y por eso Pablo no mintió al decir que en los últimos días tendrían comezón de oír. Mira, a mí me llegan invitaciones. Que hermano, que vente a predicar a un congreso y que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo eso? Pues el fin es ese formato de darles esa estamina, ¿no? Darles esa dopamina, ¡pum!, momentánea, para sacar de ese letargo a todos esos jóvenes raquíticos que no toman ni en la vida sus Biblias, pero quieren que a través de un congresito, mira, pum, les levantes la dopamina, un conciertito, una palabra motivacional ahí bonita y boom, vámonos para arriba, ¿no? Eso no existe, hermanos. Eso no es cristianismo, pues. Somos los únicos poseedores de la verdad y de la espiritualidad, y todos los demás están mal. Nos hace tanta falta regresar a Jesús, pero de una manera más cruda, o sea, irnos a los evangelios, sumergirnos en ellos y ver realmente el mensaje y el corazón de Jesús, porque Jesús no era tan exclusivista como somos nosotros. Mira, Jesús Arián, el cristianismo tiene un sentido exclusivista, aunque no te guste. Es exclusivista. Las sectas son exclusivistas erróneamente. El cristianismo es exclusivista en el sentido de que fuera de la iglesia no hay salvación. ¡Ay, dijo algo católico! Vayan, arránquense las vestiduras, ándeles. No, esta iglesia nulla salus no es necesariamente algo católico. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia, tú perteneces a la iglesia, todos pertenecemos a la iglesia. Y Efesios dice que a esa iglesia se nos ha dado la cabeza, ¿sí? No el Papa, la cabeza es Cristo. Quien está unido por las coyunturas se va nutriendo. Por eso Cristo dijo en Juan que quien no está en él, quien no está en Cristo, no puede llevar fruto, está muerto. Fuera de esa iglesia, fuera de ese pacto, no hay salvación. Entonces sí es exclusivista. Ese cuentito
Escucha bien. Y escuchen bien, ese cuentito barato de que el cristianismo no es religión, ¿cómo carambas el cristianismo no va a ser religión? Si acabas de dar todos los elementos que constituyen una religión, el dogma, la doctrina, la liturgia, el misterio, la vida espiritual, hasta el satanismo es religión, pues tiene todos estos elementos. Pero este cuentito barato de un mundo secularizado que tiene pleito con la religión y sobre todo con la religión católica, quiere echar todo eso por la borda y decir, no, el cristianismo es relación. No, ¿qué relación? ¿Relación qué? Pues si no te relacionas con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que te dictamina los sentimientos religiosos, entonces estás frito. ¿Sí? Pero ahí están cantando, Jesucristo basta. Y piensan realmente que no necesitan a la iglesia. Entonces tienes jovencitos que no se congregan, no van a la iglesia, porque les han vendido ese cuentito, les han vendido ese cuento, hermanos. Salgan de esas burbujas. Como que él abría mucho más abría completamente el abanico para todos, y nosotros lo hemos cerrado y es aquí nada más estas personas, ¿no? Entonces sí, creo que es eso, creo que es un orgullo mal fundado, porque la verdadera gracia no te lleva al orgullo, te lleva a la humildad. Sí, no, ya. Yo les voy a decir, miren, les voy a decir lo que yo busco en un pastor, hermanos, sí, para que ustedes se den cuenta. Básicamente desde mi perspectiva, que no tiene que ser la de ustedes, pero básicamente para que ustedes se den cuenta de lo que yo busco en una iglesia. ¿Y por qué yo nunca me haría católico? A ver, esa gente no tiene pastores. Esa gente son ovejas que andan comiendo hierba loca donde sea, igual salen de la iglesia y se ponen una borrachera, o sea, no hay diferencia ahí, ¿no? ¿Qué quiero en un pastor? Quiero a alguien que vele por mi alma. Quiero a alguien que me discipline, ¿sí? Porque yo sé que en mí no habita el bien, dice Pablo. Y que tengo una ley en mis miembros que me lleva atado a la ley del pecado. Entonces necesito a alguien que me redarguya. Necesito un pastor que deje de hacerse el graciosito conmigo. ¿Yo para qué carambas quiero irme a reír? Pues aquí pongo a Jorge Falcón en la tele. Aquí pongo a cualquier Barrabaján que me cuente chistes. Yo necesito a alguien que me exhorte, que haga que el Espíritu Santo me redarguya para que me compugne y me recuerde que soy extranjero en esta tierra. Entonces necesito a alguien que me azote en el sentido de disciplinarme, que Dios lo use como un elemento para que me discipline espiritualmente para que yo, cuando vaya a atravesar pruebas, salga fortalecido. ¿Yo para qué carambas quiero ir con un pastor que me esté contando chistes? ¿Para qué, hermanos? Entonces necesito un pastor que se tome en serio su vocación de que tiene que velar por mí. Por eso yo nunca me iría a una mega iglesia, porque en la mega iglesia ese hombre se le va a dar culto, se le va a dar culto al hombre, no culto al personaje. Yo necesito un pastor que esté cerca de las ovejas, que huela a oveja. Entonces yo tengo que cuidar mucho mi vida y la de mi familia. Yo no me metería a la iglesia de Jesús Adrián Romero porque yo sé que ahí los voy a llevar a un concierto y voy a envenenar a mis hijos. Porque así a mis hijos les empieza a gustar ese concierto, para sacarles esa droga, hermanos, para sacarles esa maldita droga musical, va a ser un pleito. Y más si terminan enganchados, que con un grupo, que con esto y que con... Y entonces la vida de ellos va a empezar a girar en torno a la música. Necesito llevarlos a un grupo donde tengan una instrucción bíblica, ¿verdad? Necesito llevarlos a una iglesia donde aprendan lo básico, un credo, el Padre Nuestro, caramba, que aprendan un catecismo, el de Lutero, el del que quieras, pero que tengan una instrucción, una formación. Entonces, quiero que ustedes entiendan que cuando yo voy a la iglesia, yo espero ser exhortado. Espero ser exhortado. ¿Por qué? Porque yo ya sé las cosas con las que mi cuerpo flaquea, con las que mi mente flaquea. Necesito que alguien venga y me recuerde que yo soy peregrino, que tengo que... Por eso Pablo le dice a Bernabé, vayamos otra vez a las iglesias, volvamos a ellas y exhortemos. Y el que exhorta, exhorte, dice la Biblia, ¿verdad? Si Jesús viniera físicamente a visitar una de nuestras ciudades donde vivimos, en nuestro caso aquí en Monterrey, ¿vendría a nuestras iglesias? O sea... Pero eso es, a ver, ay Dios mío, pero eso es triste, ¿no? O sea, porque si Dios te está dando la posibilidad. Y luego, es otra cosa que tengo que decir. ¿No se les hace un tanto extraño? Y se los digo personalmente. ¿No se les hace un tanto extraño que todos estos músicos de la década pasada ahora sean pastores? ¿No se les hace extraño, hermanos? Danilo Montero es pastor. Marcos Witt fue pastor. Jesús Adrián Romero es pastor. Qué raro, ¿no?
que de repente en el inter de su carrera musical les da por ser pastores. Y luego bien raro, que les da por poner iglesias en las zonas conurbadas, en las metrópolis. Porque allá llegó Hillsong, allá donde yo estaba pasando, ahí llegó Hillsong. ¿Por qué no se fue a otras zonas? Por supuesto, porque el negocio de ese mundo neoevangélico es, mira, mercadería. Y entonces yo tengo que preocuparme por si esta gente tiene su vocación pastoral. Quizá ustedes piensen que todo esto es muy exagerado, hermanos, pero si ustedes tienen familia y ustedes se preocupan por la salud espiritual tanto de ustedes como de su familia, se van a dar cuenta de lo importante y de lo riquísimo que es encontrar una iglesia en donde el pastor te protege, vela por ti, predica la sana doctrina y puedes tener comunión. Es encontrar un tesoro. Y mientras más nos acercamos al fin, menos vas a encontrar iglesias así. Menos. Y te voy a decir por qué. En la zona donde yo prediqué, la zona rural, el superintendente de la zona, que era un pastor de sana doctrina, terminó bien enganchado con los movimientos apostólicos y proféticos y G12 porque, mira, quería que la iglesia creciera. Se van cayendo como fichas, cayendo. Si ustedes de verdad están en una iglesia de sana doctrina, en donde el pastor vela por ustedes, donde se les ama, donde se les predica realmente la verdad, ustedes, hermanos, son bienaventurados. Miren, yo pude haber hecho mucho mal, hice mucho mal, pero pregúntele a las ovejas que yo pastoreé, pregúnteles si alguna vez en las iglesias donde yo pastoreé les faltó el alimento sólido. Preferí echarme de enemigo a medio mundo, pastores, pero en mi iglesia nunca faltó la sana doctrina, nunca faltó la consejería, nunca faltó la oración por ellos. Y si hay gente que se conecta, que fueron mis ovejas, muchos de ellos estuvieron siempre llorando, aconsejando, los casé, los bauticé, los dirigí, trabajé con ellos. Yo me los llevaba. Todo eso que está diciendo este señor aquí, yo sí lo hice. Que el símbolo, cuando llegué a una iglesia neopentecostal, lo primero que hice es que agarré a los jóvenes y me los llevé a un retiro de silencio, de ayuno, para que conozcan los elementos profundos de la vida espiritual que están totalmente desasociados del concierto, de la música que él propone. Entonces sí hay pastores que sí trabajan eso. Lo que pasa es que este señor no se mueve en ese mundo. Este señor se mueve en el mundo de las ganancias, en el mundo del concierto, de la riqueza, de la que obviamente ha hecho su patrimonio. Y mira, y que esas cuestiones a mí la verdad es que ni me van ni me vienen, ¿no? Cada quien hace su patrimonio y le hará cuentas a Dios de todo ello. Pero el asunto aquí es que mientras más nos acercamos al tiempo final, y escucha bien, más difícil te va a ser encontrar una iglesia. Y entonces tú no vas a poder llegar en el día final diciendo, es que a mí nadie me predicó, es que a mí nadie me dijo. No, siempre, si nosotros no hablamos, las piedras hablan, siempre va a haber una advertencia, hasta el propio Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos cela, dice la Biblia, ardientemente, y el propio Espíritu de Dios te va a decir, ¿qué carambas estás haciendo aquí? Tú eres mío, ¿sí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora, ese podrá ser un pretexto de algunos, decir, me voy al catolicismo. También ustedes tienen que ser depurados. Todos aquellos que se van al catolicismo también tienen que irse. ¿Por qué? Porque son neófitos, porque piensan que la vida cristiana es una vida fácil. Ay, que el Papa me diga en qué creer, yo me sujeto a las naguas del Papa. Váyase con el Papa. A nosotros, a los que se nos dejó como ejemplo Hebreos 11, se nos ha dicho que tenemos que peregrinar. ¿Sí? Y una de las cosas en las que tenemos que peregrinar es sortear a estos falsos maestros que aparecen al final de los días, en esta época de gran apostasía, sortearlos para que no nos adulen el oído, porque mire, nunca se cansa el oído de oír, ni el ojo de ver. Cuidado, y van a aparecer, y van a surgir entre nosotros líderes muy carismáticos, y de repente, ¡pum!, estás perdido. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, Jesús vendría a mi iglesia. ¿A dónde iría Jesús si él viene a Monterrey? O sea, ¿a qué lugar, no? ¿Vendría a mi iglesia? ¿Se sentiría cómodo? Son preguntas interesantes. Creo que miren, hermanos, el que una persona sea católica no va a cambiar la demografía del protestantismo, ¿no? No va a pasar nada. O sea, que Santiago Alarcón se hace católico no pasa nada. Y que si otro se hace católico no va a pasar nada. Eso no cambia la demografía general, ¿no?
Pero lo cierto es que de forma individual, sí afecta. Sí afecta. ¿Por qué? Porque a causa de uno de estos maestros que tomaron para sí la propia honra de hacerse pastores sin que nadie les llamara, muchos siguiendo su comezón de oír, porque te voy a decir algo aquí, te voy a decir algo. ¿Sabes cómo se llenan estas iglesias? Nunca te lo has preguntado. No es como una alerta. ¿Alguna vez viste a Jesús Arián Romero en las calles evangelizando a los perdidos? ¿Sabes cómo se llena Hillsong Monterrey? ¿Sabes cómo se llenó Vástago Epicentro? ¿Sabes cómo se llenan estas iglesias? Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Verdad que lo saben? Claro que lo saben. Estas iglesias son un mercado de baratijas. Son un mercado de baratijas. Se llenan con toda esa gente de otras iglesias. Así se llenan esas iglesias. Si tú vas a una de estas iglesias, te vas a dar cuenta que el 90% de la gente de esas iglesias viene de otras iglesias. ¿Por qué? Porque en los últimos días tiene que ser así, la comezón de oír. Comezón de oír. Y yo no me atrevería a decir que se roban a la gente, no, ni siquiera tienen que hacer eso, hermanos. Lo único que tienen que hacer es mercadotecnia. Y es necesario. Por eso, si hay pastores aquí, escúchenme muy bien lo que les voy a decir, si hay pastores aquí, tomen mi consejo como joven, pero que también tienen el Espíritu Santo, y como alguien que fue pastor y ya lidió con muchas de estas cosas. Les voy a dar 3 consejos, pastores, y aquellos que están pensando en el pastorado. Les voy a dar 3 consejos a aquellos que han sido llamados. Lo primero de ellos, tú no fuiste llamado a tener éxito. Esa estupidez que te vende el mundo secular de que tienes que tener éxito es parte del capitalismo rampante, ¿no? Tú no estás llamado a tener éxito. Tú estás llamado a sufrir. A sufrir. ¿Quién te dijo a ti que el pastorado era tener éxito? Es un pastor exitoso. Tú piensas que los pastores son exitosos. Los pastores, cuando son llamados realmente, son un mar de lágrimas. Esos tíos se acaban, se mueren por dentro. El pastor que yo conocí, con el que inicié, ese tío le dieron 2 infartos. 2 infartos. Ahí le abrieron el pecho para poder curarle el corazón porque la iglesia se lo acabó. Pero sabes que ese hombre se levantaba en la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana y a visitar a los hermanos. Y lo tenías a las 7 desayunando con un hermano, orando por ahí, lo tenías acá a las 12 con las vacas y lo tenías... Se lo acabaron, la iglesia se lo acabó. Porque el pastor se vuelve no solamente un bote de basura, todas las cargas van y paran con él. Roma tiene eso, qué fregado, Roma no tiene pastores. No estás llamado a tener éxito. Es más, esa palabrita ni siquiera debería estar aquí. Es que mira, vienen los apóstoles y profetas para que tú puedas tener éxito. Sácate. A nosotros se nos ha concedido no solamente el vivir por Cristo, sino el sufrir por Él. Esta es una dádiva de Dios. No estás llamado a tener éxito. Estás llamado a sufrir. Entonces, esos que piensan que van a heredar la iglesia del papá, ay de ti que tomas para ti mismo esta honra cuando tú no tienes el llamado de tu papá y que tu papá te la hereda porque tu papá cayó también en ese círculo vicioso de que la iglesia es un changarro, ¿verdad? Es un changarrito, es un puesto de tacos y te la va a heredar para mantener el negocio. Pobre de ti si a ti el Señor no te llamó a esas ovejas. Pobre de ti. Y no es broma, porque el juicio más severo está reservado para aquellos que tomaron para sí esta honra y se hicieron maestros de los muchos. ¿Sí? Ahora, si Dios no te llamó a esas ovejas, ¿sí?, sino que tu papá te llamó, incumples lo que dijo Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre ni de hombre, sino por el Señor Jesucristo. Aquí el segundo problema y el segundo consejo que yo les doy es: estén totalmente seguros de que han sido llamados. Estén totalmente seguros de que han sido llamados. Si eres hijo de pastor, esta es la mejor forma en que te puedes dar cuenta de que has sido llamado. Dile a tu papá que te dé una patada y que te eche de la iglesia a algún campo. No estés ahí como un parásito. Si Dios realmente te ha llamado y tú tienes la convicción interna del Espíritu Santo que el Señor te ha llamado, lárgate de ahí.
Porque no vas a poder lidiar con esa tentación del éxito. Y no te conviene el éxito, no te conviene nada de esas cosas que se fraguan en la mente de los neófitos, de los nuevos, que los hace caer en lazo de Satanás. Vete, vete de ahí. Vete 2 años, 3 años, que la iglesia vea. Y si la iglesia te escoge, porque la iglesia también tiene el Espíritu Santo de Dios, o si tu denominación te escoge y lo hace justamente, quédate con ellos. Pero así nada más, lo único que vas a hacer es hacerle daño a la congregación. Y un día se lo vas a tener que manifestar a Cristo. Tendrás que darle cuentas a Cristo porque Él no te llamó a esas ovejas, tú las agarraste. Entonces tú no eres de los que entran por la puerta, sino de los salteadores, los que brincan, ¿verdad? Jesucristo habló de esos, de los que brincan y se adueñan de las ovejas. Bueno, yo no quisiera ser de esos. Mira, querido, que yo pudiera en este momento formar una iglesia, ¿no? Yo tengo mis títulos, tengo mis credenciales, yo puedo hablar con... Yo no lo voy a hacer. Mi parte ahí acabó, yo le fallé. Es más, yo por misericordia del Señor volví al cristianismo. Yo no lo merecía. Yo no merecía volver al cristianismo. ¿Te das cuenta? Yo debería de haber perdido... A ver, la ira de Dios debió haber caído sobre mí. La ira del Señor debió haber caído sobre mí. Porque después de haberme confiado tan grandes, dones y haberme confiado tan grandes maravillas, repudié su llamado y me fui. No soy irreprensible. Por lo tanto, no tomaré jamás esa honra, ¿no? No lo haré jamás. Tendré que darle cuenta al Señor de muchas de esas cosas, por supuesto. Y sobre mí se agolpa toda esa realidad, ¿no? Para mí eso nunca fue un juego, ni es un juego. Mi esposa sabe cuántas veces yo lloré en el piso, tirado, pidiéndole al Señor que no me moviera de mi iglesia, que no quería cambiarme. Yo no tengo nada que explicarles a ustedes, Dios lo sabe. Yo daré cuentas a Dios. Así que mi tercer consejo, aparte de que tú no estás llamado al éxito si eres pastor, mi segundo consejo es, si eres hijo de pastor, en el caso de que seas hijo de pastor, o en el caso de que estés en una iglesia y acabaste el seminario, vete de ahí, vete de la iglesia, vete a un campo misionero. Mi primer campo en el que yo pastoreé, yo bajé 18 kilos de peso, 18 kilos. Fue cuando conocí a mi esposa, a veces nos reímos de eso, yo era un esqueleto andante. Porque en ese primer campo que me tocó, una etnia rarámuri, ¿no?, a las afueras de la ciudad, en ese primer campo, para esos loquitos católicos que dicen que los pastores se enriquecen, a mi iglesia entraban $2 por semana. Y con esos $2 había que comer, el pastor tenía que comer. Entonces yo vivía en un albergue viví cerca de 2 años. Ahí en ese albergue, hermano, si tú te dieras cuenta todas las veces que yo quise morirme ahí, quise tirar la toalla, lloré, me revolqué, pasé crisis espirituales, ansiedades, sufrimientos, hambres, sueños. Hubo momentos literalmente donde yo, la locura, ¿no?, de lo que es el llamado, el sufrimiento. Hubo momentos donde quise volverme loco, ¿no? Así empezó mi ministerio. Después de ahí, eso como que, él abrió su iglesia y se hizo rico. Cuando tú eres un pastor que quiere servir al Señor, acuérdate lo que le dice Jesucristo a Ananías. Yo le mostraré lo que ha de sufrir por mí. Hablando de Pablo. Yo le voy a mostrar a Pablo lo que tiene que sufrir. Sí, cuando alguien es pastor y honra su llamado, lo que le espera a ese pastor, tenlo por seguro, es sufrimiento. Eso lo tienes pero segurísimo, querido pastor. Y si tú te la pasas bien cancherito en tus camionetas, en tus trocas, paseándotela suave, algo está un poco mal ahí. Deberías de revalorar tu vocación. Revalora tu vocación. Porque sería muy triste ser encontrado con las manos llenas de sangre, de ovejitas que tú tomaste en tu rebaño cuando a ti nadie te las dio. Y acuérdate mucho lo que dice la Biblia, ¿no? Que Él os dará pastores conforme a su corazón, que os apacienten con ciencia, dice Jeremías, y con amor. Entonces, escúchenme ustedes, ovejas que están aquí. Y se los digo de todo corazón porque, yo estuve en muchas juntas distritales donde yo convivía con esto todos los días. Pastores llamados por Dios van a encontrar muy poquitos. Si realmente quieren ser encontrados dentro del número de los elegidos, sigan a la manada que sufre. Porque a nosotros se nos ha conseguido sufrir. Y la vida tiene como esta aleatoriedad, hermanos. Un día estás arriba y un día estás abajo. Por eso Pablo dice, yo sé vivir no solamente en la pobreza, también sé vivir en la riqueza. Porque también en la riqueza hay que saber vivir. Y estos pastores que luego tienen, y el Señor les permite
que son llamados, el Señor les permite cierta riqueza, se destruyen. No saben vivir en la pobreza, pero no en la riqueza. Y la vida da estas vueltas, no, estás arriba, estás abajo. ¿Qué pasa con todos esos pastores que vienen desde abajo y Dios les concede subir? Y sí, de repente tienen un ingreso más estable. ¿Qué hacen? Pisan a los que vienen abajo. Por celo, dicen, celo ministerial. Así le dicen, no, él tiene celo ministerial y aplastan a los demás. Estás aplastando a pastores que Dios ha llamado. Escucha bien eso. Estás aplastando a jóvenes que sí tienen el llamado. Los estás destruyendo por tu nepotismo, porque tú quieres dejarle tu iglesia a tu hijo, a tu esposa, a tus nietos, a tu familia. Así que los estás aplastando y también tendrás que dar cuenta, porque a esos que estás aplastando, que tú estás destruyendo, el Señor los llamó. Entonces te estás constituyendo, como dice Primera de Timoteo, en un vaso de deshonra que sirve para usos deshonrosos. Tú tendrás que dar cuenta. Así que mi tercer consejo para todos esos pastores, mis queridos hermanos, y luego les respondo algunas preguntas si les parece, es, miren hermanos, les voy a decir una cosa. Si ustedes realmente están preocupados por su salvación y perseveran en el Evangelio, creo de verdad que deben orar para estar en la iglesia indicada, porque mientras más se va cerrando el número de días, menos iglesias vas a encontrar. Menos iglesias vas a encontrar. Menos pastores verdaderos vas a encontrar. Y es lo justo. Esto es justo. Cash Luna, Guillermo Maldonado, Jesús Adrián Romero, todos esos son el juicio de Dios para toda esa gente que tiene comezón de oír. Dios mismo se los envía y se los entrega. Ah, ¿quieres un maestro? ¿Tienes comezón? Ok, ahí está Jesús Adrián, vete a su iglesia. Para que seas condenado justamente. Porque como dice Pablo, que para que Dios sea veraz en sus juicios y tú seas condenado justamente. Pero es que si Dios ya sabe que me voy a perder, ¿y quién eres tú? Tú eres barro en las manos del alfarero. No estás tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, las estás tomando voluntariamente, pero siempre bajo la soberanía divina. Así que, ¿te quieres condenar? ¿Quieres un maestro que te rasque el oído? Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Y puede ser que en este momento estés en una iglesia apóstata, en una iglesia que hace mucho tiempo abandonó la doctrina, abandonó la verdad, el pastor está en pecado, todo ese asunto. No te preocupes. Ese es el juicio que tú quieres y ese es el juicio que tienes. Por eso dice Tesalonicenses, y a estos que amaron la mentira, Dios les envió un espíritu de mentira para que abracen la mentira. Y nos quitamos de problemas, ¿no? Por eso dice Romanos que Dios los abandona. Piensa en esto, la historia es lineal, la historia no es cíclica, Nietzsche no tenía razón. No existe el eterno retorno, la historia es lineal, la historia se acaba, hermanos. La historia se acaba. ¿Sí? Y todos esos catoliquetes que andan aquí pululando, ¿no? Que a ver, de su iglesia saben nada, que se presentan una vez a la semana a la iglesia y con eso piensan que la van a librar haciendo sus mandas. Ellos están doblemente condenados. El número de los elegidos se va acotando mientras se va acabando el tiempo. Por eso Jesucristo les dijo a los fariseos, miren ustedes van y hacen prosélitos, ahí anda el neófito de Santiago haciendo prosélitos en su canal para luego hacerlos doblemente hijos del infierno, para someterlos al yugo del Papa y a la idolatría romana. Si ustedes realmente, hermanos, quieren conocer la verdad, tienen que amar la palabra del Señor y tienen de verdad que orar con reverencia y con temor para que sean contados dentro del número de los elegidos. Para que tengan la certidumbre de que esta mentira que se propaga, este misterio de iniquidad que se va acrecentando en el mundo, no les alcance. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa, y esta cosa se los digo con todo el dolor de mi corazón. Muchas veces prediqué acerca de la apostasía. Muchas veces. Y nunca pensé que en algún momento el Señor, como a Nabucodonosor, me iba a cerrar los ojos y me iba a decir, por egocéntrico, por pedante, ¿quieres esto? Esto te voy a dar. Ah, esto es lo que, y esto te voy a hacer. Entonces, cualquiera de nosotros que crea estar firme que porque esto, no, hermanos, no. Tenemos que perseverar. Hay que perseverar. Y Dios dispuso que perseveremos. Y tenemos que ser encontrados perseverando. Oren para ser encontrados en el pueblo del Señor. Todo esto se tiene que cumplir, hermanos. Todo esto se va a cumplir. ¿Les gusta Jesús Adrián Romero? Pues atúrrense Jesús Adrián Romero. Que Montesanto, mira, yo conocí a esos muchachitos. Yo los conozco. Son muy agradables y todo. Pero bueno, nacieron en esa burbujita. A ver quién los despierta de la burbujita. ¿Sí? Yo conozco a la muchachita y a todos esos muchachos yo los conozco y platiqué con ellos y comimos juntos. Yo los conozco. A ver quién los despierta de su burbujita musical. A ver cuando les rompan la burbujita musical, a ver qué les queda, ¿no? A ver si les quedan esos brincos, esos gritos y esa algarabía. Yo conozco a Danilo Montero. Yo no sé si a Danilo Montero lo llamaron a pastorear esa mega iglesia, si Dios lo llamó,
o simplemente aceptó una invitación para darle cuerda a la comunidad latina porque necesitaban un pastor. Yo no sé, ni me meto en esos cuentos. Gracias a Dios salí bien librado de todo eso, ¿no? Gracias a Dios salí. Y para esos catoliquetes que andan aquí, pescando a río revuelto, haciéndole creer a la gente que el camino es sujetarse a las naguas del Papa, están doblemente equivocados. Doblemente equivocados. Si nosotros estamos batallando por pastores, ustedes no tienen pastores. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Si nosotros, los evangélicos, estamos batallando por pastores, ustedes los católicos no tienen pastores. Es más, sus pastores los violan a ustedes. Hay más peligro de ser violado en la iglesia católica que afuera de la iglesia católica. Con eso les digo todo. Ustedes pastores no tienen. Así que ustedes están doblemente peligrando. Aparte de todas sus doctrinas erróneas, idólatras, de sujeción a este hombre que se dice infalible, doblemente, ese neófito, el que ustedes escuchan, los está haciendo doblemente hijos del infierno. Hermanos, los tiempos se aproximan. Yo les dije, hermanos, en este año va a estallar una guerra y la tienes en tus narices. Ahí la tienes. Así, mira, puedes oler los cohetes en este momento, ¿no? Y les voy a decir, de aquí al 2030 van a suceder una serie de cosas impresionantes. El tiempo se cierra, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. ¿Sí? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero estoy muy convencido de que los dones que Dios me ha dado son irrevocables y aunque no los puedo ejercer en la iglesia local, por alguna extraña razón que no entiendo y no logro entender, Dios me abrió esta puerta. Y así como Pablo dijo, muy contento, Dios me abrió puerta en Troas para que predicase el evangelio. Bueno, Dios me abrió esta pantalla y aquí estoy predicando el evangelio. Ahorita estamos casi 2,000 personas conectadas y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Porque yo estaba jugando. Yo estaba jugando muy tranquilamente un podcast y de repente tengo 2,000 personas aquí escuchando. Entonces, bueno, yo digo, ¿quieres, Señor, que me escuchen? No te voy a servir jamás en la iglesia local. Bueno, ¿quieres que utilice esta pantalla? La utilizo y aquí estamos. Entonces, queridos hermanos, yo creo que no hay nada más que decir, ¿no? Cuídense de estas personas. Así como hubo personas que decían, cuídense de Edgar Pacheco cuando Edgar Pacheco cayó. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces le dije a mi esposa, no sigas mis pasos, no vayas conmigo. Si ustedes compran mi libro, ustedes se van a dar cuenta del testimonio de mi esposa, porque sabía, de alguna forma la luz no se apagaba totalmente y de alguna forma extraña, sí, esa luz espiritual de alguna forma me daba certeza de que si yo llevaba a mi esposa por ese camino la iba a destruir, ¿no? Así que vete a la iglesia. Y se iba sola, ella con mis 2 hijos se iba a la iglesia bautista, ella cerca aquí de la casa. Porque Dios de alguna forma misericordiosa, impresionante, que no entiendo, dijo, a este cabezón, a este cabezoncito, le voy a dar una segunda oportunidad. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? Que hay personas que no van a tener una segunda oportunidad, ¿ok? No van a tener una segunda oportunidad. Hay algunos que van a tener 5, 6. Y entonces seremos como los trabajadores. ¿Por qué a este le diste 6 y por qué a este 1? Yo hago como quiero con mi dinero, dijo el patrón, ¿no? Y algunos dirán, ¿pero por qué me inculpas? Bueno, yo soy el alfarero, ¿no? Así que aprovechen el tiempo porque los días son malos, mi querido. Bueno, hermanos, yo me retiro. Gracias por haber estado conectados. Saben que les amo. Y mañana tenemos un live muy interesante con Néstor Díaz. Déjenme contestar algunas preguntas, ¿les parece? Quiero interactuar un poquito con ustedes. Unas preguntitas, así breves, unas 5 preguntas que tengan aquí en el canal. Y luego nos retiramos, ¿les parece? Bien. 1,800 personas conectadas. Vamos viendo algunas preguntas, hay muchos comentarios. Y vamos a ver. La gente que ve el testimonio lo he contado 2 veces, aquí está en el canal. ¿Qué piensas del G12? Bueno, lo he dicho en otras ocasiones. Todo ese tipo de movimientos novedosos que se usan para hacer a la iglesia crecer. Yo no creo que el pastor no está llamado al éxito, ¿no? No está llamado a todo eso. ¿Qué opinas del diezmo? No estoy en contra del diezmo. No estoy en contra de esas aportaciones. De hecho, también tengo aquí un programa, ¿no?, acerca del diezmo que ustedes pueden consultar. Soy muy consciente de las necesidades que tiene la iglesia. Y esa gente que quiere utilizar esto como para decir, no, ya no voy a diezmar, si así lo quieren, así háganlo, ¿no? Pero la iglesia tiene necesidades. Igual si no quieres dar el 10, da el 9, da el 8, da lo que tengan gana, da lo que venga del corazón. Pero cierto es que el diezmo no nació con la iglesia protestante, es un mito, eso nació con la iglesia católica, ¿no? Eso nació con la iglesia católica.
La verdad es que no tengo ni idea de quiénes son estas personas, hermano. Veo que están poniendo aquí René Farias, no sé quién sean, hermanos. Mis consejos o las cosas que yo veo aquí son muy genéricas, no las digo por alguien especial. Ahorita reaccioné al video de Jesús Arián Romero porque por allá Teóforos lo andaba presumiendo como católico. Llévenselo, Teóforos, llévenselo. Es necesario también que nos depuremos de toda esa gente, ¿no? Llévenselo. Y los que se vayan a ir al catolicismo, que se vayan antes de que todo se acabe. Váyanse al catolicismo, ¿no? ¿Crees que el Tiliche sea un verdadero cristiano? Bueno, para la gente que no conoce quién es el Tiliches, es un, no sé si será pastor o no sé, ¿no? Que dice que Jesús fue transexual, apoyó a la homosexualidad. Yo creo que es el resultado de esta secularización que existe en la sociedad, y él es de esos pastores que la gente que tiene comezón de oír va a seguir. De hecho, lo sigue mucha gente, ¿no? Adelante, síganos, hermanos, adelante. Que nadie los detenga. Si van a pecar, aviéntense con todo, ¿no? Esa tibieza ni a Dios le agrada. Si se van a aventar al ruedo, aviéntense al ruedo, ¿no? Está como esos que andan ahí estudiando las ciencias bíblicas, ¿no? Y que empiezan con que no, Jesús, el Jesús histórico. A ver, si vas a negar la resurrección, niéguela. O sea, cobarde, niéguela bien. Por eso yo cuando negué todo dije, no, a ver, voy a negar, pero luego andar diciendo como Richard Dawkins, ¿no? Soy cristiano cultural, o como Piñero, soy cristiano cultural. Cobarde. ¿Qué cristiano cultural ni qué 8 cuartos? A ver, dinamitas todo lo que es el cristianismo y eres cristiano cultural. Nah. Si usted va a negar el cristianismo y usted va a crear su propia línea de pensamiento, pues atúrrese bien, o sea, no sea cobarde. Por eso mi degradación fue total. A ver, la gente que me conoció sabe que mi degradación fue de lo más vil. Terrible degradación, ¿no? Bien. No sé, hermanos, no conozco a estas personas, ¿no? No sé quién sean, la verdad. Contesto 3 más, hermanos, 3 más. A ver. Dice, ¿es correcto que analicemos la canción antes de cantarlas en la congregación? Hermano, es que, mira, en mi caso, nosotros cantamos del himnario, ¿no? Nosotros no cantamos ningún tipo de música contemporánea. Pero bueno, si ustedes van a cantar música contemporánea en sus iglesias, supongo que sí, lo mínimo que se puede hacer es, no sé, checar las canciones. Pero es que para mí, el problema no es la letra de las canciones. A ver, Hillsong tiene muy bonitas letras. Para mí es el movimiento musical. Es una basura. Se los digo así. El problema del mundo neoevangélico es el movimiento musical. Entonces, yo no tengo problema con las letras porque hay letras muy... A ver, Hillsong tiene letras muy bonitas, Marco Barriento, Jesús Arián. Ese no es el problema, sino lo que creó ese movimiento musical. Creó una generación raquítica teológicamente. Una generación que depende de la música. Entonces, si no hay música, se me quieren volver locos, ¿no? Bueno, 2 preguntas más. ¿Cómo se logra esa certeza sobre el llamado? Aquí entras a una parte bien subjetiva que tiene que ver contigo y con Dios, tal cual, por una parte. Por otra parte, creo que quien es la más indicada de corroborar ese llamado es la iglesia local. Lamentablemente la iglesia local, sobre todo en el mundo neoevangélico, está muy desconectada de la participación de todas aquellas personas que tienen llamado. ¿Por qué? Porque el llamado en el mundo neoevangélico está circunscrito a predicar 45 minutos. Entonces, si pones a una persona a predicar y predica bien para la iglesia, tiene llamado. Pero si tú no quieres cerrar, mi consejo es que le pidas a tu pastor que te envíe a algún lugar. Deja todo. Deja todo. Mi pastor, por ejemplo, al cual aprecio mucho, el pastor que me tuteló en aquella entonces, cuando se dio cuenta que yo tenía el llamado y yo tenía la confirmación del llamado, me dijo, vete de aquí, deja todo. Y dejé todo y me fui, me interné 3 años fuera de mi ciudad. Ya nunca volví a casa, hasta la fecha nunca regresé, ¿no? Y Dios fue confirmando sobre la marcha todas esas cuestiones que yo tenía en mi mente, ¿no? Aparte que me llevaba a la necesidad de oración muy fuerte porque sentía realmente una responsabilidad. Para mí el llamado nunca fue un juego. Entonces, si tú realmente crees que Dios te está llamando y tienes esa conexión o esa certeza espiritual de yo siento que Dios me está llamando, siento una relación muy fuerte en este sentido, siento la necesidad. Bueno, yo creo que lo mejor que puedes hacer es para confirmar ese llamado, pídele a tu pastor que te bote de la iglesia, que te vaya y te meta ya con una misión unos 2, 3 años, vete a algún lado a servir fuera de la iglesia, vete de la iglesia, deja tu familia, deja lo que tengas que dejar. Y entonces funge y ve si estás probado, ¿no? Si pues estás probado y regresas a la iglesia, entonces ya regresas probado, regresas con la evidencia de que Dios te llamó, que soportaste la prueba y no huiste, ¿no?
Entonces creo que no a muchos les va a parecer eso, porque muchos quieren heredar cargos. Entonces ahí lo tienes, ¿no? Y que te envíen con la imposición de manos del presbiterio. Siempre que yo fui pastor me impusieron las manos y me enviaron, ¿no? Que eso es algo que los católicos presumen mucho, que les impusieron las manos y que no sé, pues sí, pero no tienen pastores, ¿no? Y quédense con su imposición de manos, pastores no tienen. Bueno, hermanos, una última. Bueno, voy a responder esta y otra más porque esta no era el tema. ¿Qué opinas del sacerdote que apuñalaron a Australia en pleno servicio? Todo eso tiene que acontecer, ¿no? Todo eso tiene que acontecer. Musulmanes siempre con la yihad bien metida en el pecho, ¿no? Piensan que le hacen un bien y Jesucristo dijo, ¿no? Habrá momentos cuando quien los mate piense que está haciéndole un bien a Dios y esta gente piensa que le está haciendo un bien a su religión. Yo creo que vienen tiempos muy difíciles para el cristianismo occidental, hermanos. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, si se desatara una guerra, yo estoy seguro que no se dejarían matar, ¿verdad? Se defenderían, irían a la guerra, tomarían las armas. ¿Por qué? Porque vivimos en una época muy tumultuosa. Y esa es una de las cuestiones que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo actuaría yo en medio de ciertas circunstancias? Yo quisiera morir, por supuesto, ¿no? Quisiera, si Dios me concediera el morir como mártir, sería algo muy lindo, ¿no? Pero también a veces pienso, mi carácter no está templado todavía para eso. Esa es la realidad. Y yo siempre se los digo aquí, ¿no? O sea, si tú me abofeteas hoy en la mejilla, predicando el evangelio, es muy probablemente que no resista, ¿no? Porque vivo en una sociedad que me inculcó la idea de la libertad, ¿sí? Y me inculcó la idea de la libertad y me inculcó la idea de que yo puedo tener mi opinión y yo puedo, pero es que eso en los tiempos de la iglesia no existía. Entonces, como tengo muy interiorizado el mundo en el que vivo, el mundo en el que crecí, en Occidente, si se llegara a dar algo como lo que soy yo con este pastor, no sé cómo respondería. Entonces yo oro, si me concedes el sufrimiento, concédeme también la templanza, como decía Agustín, dame lo que pides, dame lo que pides y ordena lo que quieres, ¿no? Entonces, si no tengo eso, pues obviamente que voy a terminar haciendo un desastre. Así que si ustedes quieren vivir la vida espiritual, dice Pablo a Timoteo, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Entonces, si este señor, sea nestoriano, no sé, está viviendo piadosamente en Cristo, ese es el resultado de vivir piadosamente en Cristo. El mundo os aborrecerá porque a mí me aborreció primero. Entonces, no es mayor el alumno que su maestro. Y si a mí, que era el árbol verde, hicieron esto conmigo, ¿qué no harán con ustedes, no? Lo que pasa es que estamos bien acostumbrados a vivir en Occidente con la libertad. Bueno, mis queridos hermanos, ya, me retiro. Me retiro, mis queridos hermanos hermosos. Me retiro, hermanos, me retiro. Gracias por haber estado conectados. Dejen un like a la publicación para que le llegue mucha más gente. Sé que hay muchas preguntas. Pudiéramos hacer un live aparte, pero ya me metí 1 hora y media con ustedes. Nos quedamos otros 10 minutos, ¿les parece? ¿O me voy? Veo que tienen muchas preguntas que me parecen interesantes, pero no quiero abrumarlos. Mejor me retiro ya. No quiero abrumarlos. Me retiro, hermanos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Adoren al Señor. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, que nos ayude cada día a ser mejores. Reconozcan sus errores, sean hombres. Reconozcan cuando cometen errores, reconozcan cuando se equivocan y pídanle a Dios que les dé cada día más la posibilidad de ser justos, defender a los débiles, ayudar a los que no tienen y que puedan transmitirle eso a la siguiente generación, ¿no? Pero sobre todo, conéctense con la iglesia, hermanos. Esa manada pequeña, a vosotros os ha placido daros el reino, ¿no? Esa manada pequeña. Que Dios nos conceda formar parte de esa manada pequeña y servirle en estos últimos tiempos. Y sigan muy de cerca lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente. Síganlo muy de cerca. Si bien yo tengo mucha reticencia con el Estado de Israel, y lo he confesado abiertamente, y no solamente con el Estado de Israel, sino con los judíos, no soy antisemita, porque los judíos no son los únicos hijos de Sem. Tengo mucha reticencia por lo que algunos judíos, bueno, que no se enojen, le han hecho al mundo. La verdad es que soy muy consciente, tanto geopolíticamente como mi visión, si quieren, es un poco premilenarista histórica, soy muy consciente de que lo que sucede allí en Medio Oriente tendrá conclusiones que nos atañen a nosotros, ¿no? Nos atañen, por supuesto. Entonces, sigan muy de cerca lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente, hermanos. La cosa está muy tensa. Ya no estamos hablando de Israel contra Hezbollah, que es una guerrilla. Ya no estamos hablando de Israel contra los hutíes. Literalmente ya estamos hablando de Israel contra Irán. Y esto, a ver, Irán es una potencia militar. Israel es una potencia militar. Y parece que Israel está desbocado en responder al ataque de Irán. Ahora, así nada más para cerrar, el ataque a Irán fue simbólico, hermanos. El ataque a Irán fue simbólico.
para demostrar justamente su poderío militar. Irán, por supuesto, que estaba totalmente consciente del poderío del Iron Dome, ¿no? De la fuerza que tiene Israel de defensa. Pero el gasto de Israel para ese ataque de Irán, que Irán le aventó chatarra, literalmente le aventó ahí 100 drones, 200 drones. El gasto de Israel ascendió a cerca de $2,000 millones. En una guerra, esto es insostenible, hermanos. Esto no se puede sostener. En una guerra de largo alcance, que implique 2, 3, 4 meses, en ese ajetreo, Israel no puede sostenerse. Por eso Israel depende de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un Estado artificial. Ahora, el 30% de la ciudadanía de Israel tiene doble ciudadanía. En el momento que empezaron a sonar las alarmas, la gente se va al aeropuerto Ben Gurión y se van del país. Entonces Israel necesita mano de obra, necesita por supuesto defensa y no puede sostener una guerra de largo alcance. Por lo tanto, aquí se empieza a barajear mucho el asunto del fin nuclear, ¿no? Ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaban a probar aviones de combate, No, hermanos. Estamos literalmente ante una realidad que Israel no puede sostener una guerra contra Irán. Entiendan eso. Yo sé que ustedes son escatológicos y que Israel no puede perder porque la mano de Dios... Miren, pues si así es, entonces nos vamos a ir todos ya porque Dios no tarda en venir, pero Israel no puede sostener una guerra con Irán. Irán le llega a meter 5,000 drones, en 2, 3 oleadas colapsa, se acaba Israel. Entonces lo que está sucediendo en este momento es crítico, es una cosa seria. Yo platicaba con Jorge Walters en este momento y le decía, ¿estás consciente de que lo que está sucediendo es crítico? Y dice, sí, por primera vez, ahora sí es crítico. Ahora sí es crítico. Porque bueno, atacar a los hutíes de Yemen, atacar a Hezbollah, atacar el sur del Líbano, no pasa nada, son guerrillas. Pero atacar un país con el poderío militar de Irán es otra cuestión, ¿no? Ahí cambia totalmente la cuestión y al parecer van a atacar. Entonces, a ver, ¿están enamorados de Israel? A mí no me importa eso, ¿no? Y para mí Israel va y viene. Para mí es un Estado sionista, pero ciertamente no puedo deslindarme del hecho de que geopolíticamente ese Estado marca la pauta de casi todo Medio Oriente, ¿no? Y que tiene un nexo con Estados Unidos que hasta este momento, quieras o no, pues es la superpotencia del mundo. Entonces, a donde ellos tiren, tiramos todos. A donde ellos tiren, nos vamos todos. Y yo les dije, es necesario, Occidente necesita una guerra. La guerra de Rusia no les funcionó y no les va a funcionar. De hecho, es muy probable que Rusia se agregue gran parte de Ucrania, ¿no? Se acabó esa guerra. Estados Unidos no puede estar sosteniendo 3 frentes. Rusia en Ucrania y luego acá con Israel. Imagínense que China invada Taiwán. No se puede, hermanos. O sea, ustedes piensan que nada más es cuestión de aventar cohetes. Todo eso cuesta. $2,000 millones en una noche. Eso es insostenible. Y es chatarra. ¿Cuánto valen esos drones que le aventó Irán? Es pura chatarra. No se puede, hermanos. Entonces aquí estamos hablando de una guerra, no, tristísima, ¿no? Sería muy triste. Pero bueno. Hermanos queridos, me retiro. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.